Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en una de las acusaciones más oscuras que surgieron de las guerras de los Balcanes. Nos basamos en un informe de investigación muy exhaustivo de noviembre de 2025. Y el tema es la investigación formal que ha abierto la Fiscalía de Milán sobre los llamados safari humanos. Es una alegación que, hiela la sangre. La premisa es que, durante el asedio de Sarajevo, en los años 90, ciudadanos extranjeros, gente adinerada, pagaban sumas de dinero enormes. Se habla de hasta 100.000 euros. ¿100.000 euros? Sí, para viajar a la ciudad sitiada y disparar a civiles con rifles de francotirador. Pero no por un motivo ideológico. No, por puro entretenimiento, como si fuera una cacería. Nuestra misión hoy es precisamente esa. Vamos a desgranar las evidencias, a intentar entender cómo algo tan monstruoso pudo ser posible y, claro, a explorar la búsqueda de justicia 30 años después. Vamos a intentar entenderlo. Y para empezar a entenderlo es crucial visualizar el escenario. El asedio de Sarajevo no fue algo corto. Duró 1.425 días. Una barbaridad. Una barbaridad. La ciudad estaba completamente rodeada por fuerzas serbobosnias. Murieron más de 11.000 personas. Y entre ellas muchísimos niños. Más de 1.600 niños. El bulevar principal era tan peligroso que lo llamaban la Avenida de los Francotiradores. Imagínate. Civiles que simplemente intentaban conseguir agua, comida. Eran objetivos constantes. Es en este contexto de terror absoluto, cotidiano, donde surgen estas alegaciones. Este turismo de la muerte. De acuerdo. Pues entremos de lleno en la mecánica del horror, porque el informe detalla un modus operandi que es tan específico que resulta, aún más perturbador. Habla de un sistema casi turístico. Exacto. La palabra clave es esa, sistema. Esto no era algo improvisado. Los participantes, según la investigación, eran sobre todo italianos, pero también de Estados Unidos, Canadá, Rusia. Se reunían en Trieste, ¿no? En la frontera. Eso es. El punto de encuentro, al parecer, era los viernes en Trieste, una ciudad muy bien situada, claro. Vale. Pero, desde Trieste, ¿cómo llegaban a una ciudad que estaba bajo asedio? Porque eso no parece un viaje sencillo. Ahí es donde se ve la profesionalidad de toda la operación. Cogían vuelos charter, de la aerolínea serbia Aviogenex, con destino a Belgrado. Increíble. Una vez en Belgrado, el viaje seguía por tierra, o a veces incluso en helicóptero militar, hasta Pale. Pale, el cuartel general serbobosnio. Exacto, a solo 15 kilómetros de Sarajevo. Estaban, a un paso de la zona de guerra. Y el último paso, el más siniestro de todos. Sí, de ahí los trasladaban a posiciones de francotiradores en las colinas, guiados por fuerzas especiales serbias. Les daban armas de caza de alta calidad con miras telescópicas. Para disparar a civiles. Y después del fin de semana de caza, volvían a sus vidas. El lunes, a la oficina. Es que es inconcebible. Lo fascinante aquí, desde un punto de vista analítico y aterrador, es la logística. Como bien señalan los analistas bosnios del informe, una operación así requería una estructura altamente profesional. Claro, no es un grupo de locos por su cuenta. Para nada. Necesitas permisos de vuelo, transporte militar, acceso a posiciones militares activas. Esto no lo organiza cualquiera. Precisamente, las sospechas apuntan directamente al Servicio de Seguridad del Estado de Serbia. A nivel estatal. Se menciona específicamente a su jefe de entonces, Jovica Stanisic, que, y esto no es casualidad, ya fue condenado por el Tribunal de la Haya por otros crímenes de guerra. O sea que la implicación es gravísima. Sugiere que hubo, como mínimo, una connivencia del Estado serbio. O incluso una organización directa. Claro. Y supongo que por eso mismo, durante tanto tiempo, esto se consideró casi una leyenda urbana. ¿Verdad? Una historia de terror que se contaba en voz baja. Totalmente. Durante décadas fue casi un mito, pero varias personas clave se negaron a dejar que la historia muriera. Y aquí es donde la investigación se pone interesante, porque vemos cómo las piezas empiezan a encajar. Y la primera la encontró Edin Subasic, ex miembro de la inteligencia militar bosnia. ¿Y qué descubrió él? ¿Cómo empezó todo? Pues Subasic, que era profesor de literatura y periodista antes de la guerra, fíjate, estaba analizando interrogatorios de prisioneros a finales del 93. Y en la transcripción de un interrogatorio a un voluntario serbio, leyó algo que lo dejó helado. ¿Qué decía? Decía,
Y cito, un grupo de 5 italianos con equipo de caza y armas caras pagaban a los serbios en Sarajevo para disparar a la gente de la ciudad. Madre mía. Imagina leer eso en medio de una guerra. Es una revelación que lo cambia todo. ¿Y qué hizo Subasic? Informó a sus superiores, claro. Su general, viendo la gravedad del asunto, contactó con sus homólogos de la inteligencia militar italiana, el SISMI. Ah, Y aquí viene un giro de guión. Increíble. En la primavera de 1994, el SISMI respondió. espera un momento. ¿Me estás diciendo que la inteligencia italiana lo investigó? ¿En plena guerra? No solo lo investigó, sino que respondió. Confirmaron la información. Identificaron el punto de partida en Trieste y afirmaron haber, y esta es la palabra que usaron, neutralizado la operación. ¿Neutralizado? Sí. Y después de eso, el caso se consideró cerrado. Se archivó. ¿Cómo que se archivó? A ver, la inteligencia italiana confirma que existen safaris de caza humana, dice que los para ¿y lo mete todo en un cajón? ¿Durante casi 30 años? ¿Cómo es posible que algo tan grave no saliera a la luz entonces? Esa es una de las grandes preguntas. El caso permaneció latente hasta que el documental Sarajevo Safari, en 2022, lo devolvió a la luz pública. Ese documental fue la chispa. Fue la chispa que lo reactivó todo. Impulsó a Benjamina Karic, que era la alcaldesa de Sarajevo entonces, a presentar una denuncia penal formal. Dijo que la ciudad merecía saber la verdad. Y entiendo que, en paralelo, había un periodista que llevaba mucho tiempo detrás de esta historia. Así es, el periodista italiano Ezio Bamazzeni. Llevaba décadas, obsesionado con estos rumores. Y en enero de 2025 presentó su propia denuncia en Milán. O sea que la investigación de Milán parte de él. En gran medida. Y no era una denuncia cualquiera. Eran 17 páginas muy completas. Testimonios, documentos del propio SISMI que había conseguido desclasificar y, lo más importante, ¿El qué? los nombres de 5 sospechosos italianos. Entre ellos el informe destaca a un empresario milanés propietario de una clínica privada de cirugía plástica. O sea que ya no son rumores, son nombres y apellidos. Pero, a ver, todo esto se basa en un prisionero, en documentos. ¿Hay alguien que lo viera con sus propios ojos? Sí, y es un testimonio clave, porque se prestó bajo juramento en el Tribunal de La Haya. En 2007, John Jordan. Un exmarín estadounidense. Exacto, que sirvió con las fuerzas de la ONU en Sarajevo. Testificó haber visto a estos francotiradores turistas. ¿Y cómo los describió? O sea, ¿cómo podía distinguirlos de un soldado normal? Su descripción es muy gráfica, muy directa. Te la cito porque no tiene desperdicio. Dijo, cuando ves a un tipo con un arma que parece más apropiada para cazar jabalíes en la Selva Negra que para el combate urbano en los Balcanes. Y notas que es un novato moviéndose entre escombros. Si camina como un pato y habla como un pato, es un pato. Vaya, es demoledor. Y su testimonio fue tan creíble que se aceptó como prueba en juicios contra generales serbios. Le dio una validación judicial internacional a lo que hasta entonces eran susurros. Bien, entonces tenemos la logística, los testimonios, la confirmación de la inteligencia, pero el informe ahonda en algo que es, si cabe, todavía más oscuro. Sí. Ahora llegamos a la parte más difícil de asimilar de todo el informe, la que revela una deshumanización total. La supuesta lista de precios. Exacto. Es que esto es lo más difícil de procesar. El propio Edin Subasic lo dijo. Lo más impactante fue descubrir que cada víctima tenía un precio. Según varias fuentes, había una tarifa. ¿Una tarifa? Que convertía el asesinato en una transacción comercial. Y la jerarquía de esa tarifa es lo que revela el nivel de depravación. Disparar a niños tenía el precio más alto. ¡Uf, qué horror! Luego venían los hombres adultos, después las mujeres, y finalmente los ancianos, que al parecer se podían asesinar gratis o a un precio muy bajo, como un extra. Se habla de paquetes de fin de semana, de 80.000 a 100.000 euros. ¿Sí? Es que es una lógica de mercado aplicada al asesinato. Convertir a una persona en un producto, con un precio que varía. Esto va más allá de un crimen de guerra, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? Las implicaciones son profundas. Legalmente refuerza la calificación de crímenes contra la humanidad, porque una lista de precios implica premeditación, una estructura, un sistema. Claro. No es violencia en el calor de la batalla, es crueldad planificada. Y el hecho de que los niños fueran lo más caro
Sugiere un sadismo deliberado, una búsqueda de la máxima transgresión. Reduce la vida a una mercancía. Y claro, esto no son solo estadísticas. Detrás de cada posible disparo había una vida, una familia. El informe recoge testimonios que son devastadores. El de Samir Sesic, su hija de 1 año, Irina, que acababa de aprender a andar, fue asesinada por un francotirador. Y él se sigue preguntando 30 años después, ¿por qué alguien dispararía un objetivo de 50 o 60 centímetros en lugar de a uno mucho más grande? Como mi esposa. Hubiera sido más fácil. Es una pregunta desgarradora. Y a la luz de la lista de precios, la respuesta es simplemente monstruosa. La única respuesta posible, si las alegaciones son ciertas, es que el objetivo pequeño era más valioso. Tenía un precio mayor. No hay otra explicación en esa lógica perversa. Hay otro testimonio, el de Zemil Hodzic. Su hermano de 16 años fue asesinado. Y cuenta algo que me puso los pelos de punta. Para nosotros, los supervivientes, los fines de semana eran los peores. Parecía que llegaban, se volvían locos y cruzaban la línea. Si pagaron por ello, tiene más sentido. Es una correlación terrible, pero sí, encaja. Encaja perfectamente con el modus operandi de los viajes de viernes a domingo. El terror se intensificaba el fin de semana. Les da una posible explicación a algo que para ellos era incomprensible, a por qué la crueldad parecía aumentar sin motivo los fines de semana. Entonces, 30 años después, con todo esto sobre la mesa, ¿qué está pasando a nivel judicial? ¿Hay una posibilidad real de que se haga justicia? Pues parece que sí, aunque el camino es doble y muy desigual. Hay 2 investigaciones en curso. La de Milán, en Italia, es la que parece más avanzada. Allí el delito no prescribe, ¿no? Exacto. Está clasificado como homicidio intencional con agravantes de crueldad y motivos viles. Y eso en Italia no prescribe. La pena máxima es la cadena perpetua. Así que la justicia aún puede actuar. Es increíble que el caso avance en Italia, pero no en Bosnia, donde se cometieron las atrocidades. ¿Por qué esa parálisis allí? Esa es la pregunta del millón. La investigación en Bosnia, que empezó en 2022, parece tener muchos menos avances. El informe sugiere que está estancada. ¿Y por qué? Bueno, esto lamentablemente no es un caso aislado. Se enmarca en un contexto de impunidad generalizada en el país. El propio informe cita que hay más de 3.200 casos de crímenes de guerra sin resolver en Bosnia. 3.200. Es una mezcla de falta de recursos y, sobre todo, de voluntad política. Y, para tener la imagen completa, hay que decir que las autoridades de la República Srpska, la entidad serbia de Bosnia, lo niegan todo. Lo niegan rotundamente. Sí, lo califican de propaganda para demonizar al pueblo serbio. Y claro, esta negación sistemática dificulta muchísimo cualquier investigación dentro del país. Entonces, para recapitular, tenemos testimonios que se remontan a 1993, una confirmación, aunque secreta, de la inteligencia italiana en el 94, un testigo jurado en La Haya, y ahora, por fin, una investigación formal en Milán. Es un puzzle que ha tardado 30 años en empezar a tomar forma. Exacto. La historia de los safaris humanos de Sarajevo es un descenso a lo más oscuro de la guerra. Es la mercantilización de la muerte. La conversión del asesinato en un producto de lujo, con esa lista de precios que valoran más la muerte de un niño. Es un recordatorio de que la justicia, 3 décadas después, sigue siendo una batalla activa. Es muy necesaria. Una batalla que se libra ahora en Milán, a miles de kilómetros de donde cayeron las víctimas. Es una imagen muy potente. El informe concluye con varias cuestiones pendientes, pero hay una que resuena con especial fuerza. Creo que es una reflexión final ineludible. Más allá de la responsabilidad legal de los que participaron, hay una pregunta más profunda. ¿Cuál es? ¿Qué dice de la condición humana el hecho de que personas con vidas normales, con dinero, pudieran concebir la idea de pagar por matar a desconocidos inocentes, como un entretenimiento de fin de semana? Esta investigación no solo busca condenar a culpables, nos obliga a confrontar la existencia de una depravación que va más allá de la ideología o del conflicto, que se adentra en el terreno más puro y aterrador del mal por puro placer. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.